Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días en esta agradable tarde ya de jueves 4 de febrero. ¿Quién diría? Estamos casi finalizando la primera semana del segundo mes de este año 2021, tan cargado de desafíos. Vamos a compartir temas muy interesantes en esta tarde. Y lo primero tiene que ver con el nivel educativo, con los chicos, la vuelta a clase de manera virtual, presencial. ¿Cómo se va a dar esto? ¿Realmente están dadas las condiciones para que podamos proceder a un año lectivo? ¿Cómo vamos a recuperar todo lo que se perdió el año pasado? Un poco más de lo que vamos a ir conociendo, algunas posturas también. Por eso ya está con nosotros para compartir en vivo y en directo el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Instituciones Privadas, la FEDAPAR, con nosotros en vivo y en directo para hablar justamente de esto, del retorno a clases y de cómo se están preparando los padres. Con nosotros el señor Cristian Lozano. Don Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Buenas tardes a la teleaudiencia. ¿Cómo están? Don Cristian, coméntenos un poco desde la federación, mejor dicho, ¿cómo están manejando esta cuestión de la vuelta a clases? ¿Hay alguna postura desde el ministerio? ¿Llegaron a conversar con el ministro? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Realmente están dadas o no las condiciones para que los chicos retornen a clases presenciales? Bueno, básicamente el sector privado es un sector conformado por diferentes niveles de instituciones, ¿no es cierto? O sea, está el privado subvencionado también, donde estamos hablando de colegios de una cuota casi eh, casi de mantenimiento, vamos a decirle, colegios de 200.000, 250.000 guaraníes de cuotas, donde esa institución recibe una subvención del Estado que consiste generalmente en rubros docentes, ¿verdad? Vienen docentes pagados por el MEC. Y están los grandes colegios de cuotas de 1,500,000, 2 millones, hasta 3, 4 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a clasificar las instituciones grandes, que estamos en el rango de 1,500,000 para arriba, o de 2 millones para arriba, son instituciones que están preparadas, que tienen la infraestructura, que tienen patio grande, que tienen cancha, o sea, donde los chicos se puedan formar, donde pueden disponer los lavatorios, las medidas, donde pueden disponer de aulas que son, por ejemplo, de talleres o de materias que no son específicas, que se desarrollan normalmente fuera del aula tradicional. Sin embargo, cuando estamos hablando de instituciones más pequeñas, estamos hablando de básicamente muchas limitaciones similares a las del sistema público, ¿verdad? Entonces tenemos que partir desde ahí y no pensar que lo privado es todo lo mejor y la mejor infraestructura y todo. Y también en el sector público hay colegios modelos, ¿verdad? Instituciones grandes que tienen muy buena infraestructura, mejor que muchos privados subvencionados o que muchos privados, y viceversa, ¿verdad? Entonces, hay como de todo un poco en cada sector. Nosotros consideramos que sí, que cae de maduro que el sector privado está un poco mejor preparado para el hipotético retorno. Eh, de, de hecho, desde el punto de vista presupuestario y todo, porque el MEC depende de vuelta del Congreso, depende de la Ley de Presupuesto General de Gastos para disponer, como ahora visto que antes de ayer, el presidente de la República aprobó el gasto en los insumos y compañía, ¿verdad? Que estuvieron el ministro Mazzoleni y el ministro Peta, con respecto al sector público, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos una percepción de que hay instituciones privadas que todavía no están comunicando ni siquiera cómo lo van a hacer. Sin embargo, sí hay instituciones privadas que ya tienen protocolo, que ya comunicaron y que están inscribiendo dos modalidades. O sea, de hecho, la matrícula es independiente porque los chicos ya están matriculados. Lo que están averiguando las instituciones privadas es lo mismo que el MEC. ¿Vas a inscribir tu hijo híbrido o vas a inscribir tu hijo en virtual solamente? La gran mayoría está teniendo sí o sí un aula, o sea, una sala totalmente virtual, porque sabemos de las enfermedades de base que de padres, abuelos e incluso los mismos estudiantes, ¿verdad? Hay chicos que tienen condiciones de base, pasando desde diabetes por asma y una serie de condiciones que al mismo chico le podría generar una situación de una enfermedad COVID bastante más difícil que a los demás chicos de su edad, ¿verdad? Entonces eso es totalmente
comprensible. Entonces los colegios están teniendo esa opción sí o sí de virtual y también están ofreciendo lo híbrido. Yo desconozco alguna institución privada que diga todo presencial o todo virtual. Desconozco también que haya una institución privada que diga luego que el presencial va a ser sí o sí presencial. Todos están planteando las materias más que se identificaron como más complejas en el transcurso del año, tanto desde el punto de vista de la institución como el punto de vista de conversar con los padres. Esas materias se van a dar en la modalidad presencial y las materias que todos lógicamente deducimos como materias leídas, por ejemplo, no sé, historia, vamos a decirle que uno puede perfectamente campanearse desde la casa, va a seguir siendo virtual. O sea, estamos hablando de presencia en las instituciones de 3 a 4 horas como máximo, ¿verdad? Donde dentro de esas horas se incluye el protocolo de lavado de manos y todo lo que estamos acostumbrados ya todos, lavado de manos, limpieza del calzado, toma de temperatura, y bueno, que también son cuestiones que generan costos a las instituciones, ¿verdad? Por eso imagino que una de tus preguntas va a ser el tema de la cuota famoso, ¿verdad? Y bueno, realmente mantener, o sea, hay dos cosas, ¿verdad? Una cosa es cerrar el colegio y no dar clases o dar todo virtual. Otra cosa es sustentar un sistema, por un lado, híbrido y por otro lado, sustentar un sistema virtual, igual que el año pasado. Y por otro lado, o sea, seguirle pagando a todos los profes, mantener dos estructuras dentro del mismo colegio, vamos a decirle, pues son dos estructuras paralelas y encima pagar todos los elementos de bioseguridad. Hay colegios que sí están pasando... lo que sí es categórico que hasta donde tengo conocimiento nadie aumentó la cuota con respecto al 2020. Pero hay algunos que ofrecen un precio diferenciado con la virtualidad o si eventualmente hay un cierre o lo que sea, y hay otros que directamente ya dijeron no te vamos a subir la cuota, pero es el riesgo compartido. Yo no te subo por un lado, vos no me pidas descuento por el otro. O sea, no sé si Claro, ahí más o menos ya totalmente. lo ve el universo para que a partir de ahí vos dispares las demás consultas que tengas, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Un pantallazo importante. Don Cristian, ¿el tema de los protocolos se aplica de igual manera para primer ciclo, segundo y tercer ciclo, o cada ciclo, digamos, tiene sus propios protocolos especializados? En la experiencia, yo hasta el momento, justamente hoy recibimos del colegio en el que estudia mi hija, que está entrando en un primer año de la media ya, tiene 15 años, pero vimos hoy, nos hicieron llegar el protocolo ya ajustado, porque habíamos recibido una comunicación en diciembre, pero hoy recibimos el de nivel inicial y seguimos esperando los demás. Eso quiere decir que sí, por lo menos en nuestra institución van a tener 3 protocolos diferentes. O sea, a nivel inicial por un lado, primaria que sería de primero hasta sexto grado, realmente la primaria hasta el noveno, pero seguimos pues tomando por una cuestión organizativa y de edilicia, básicamente como era en el currículum anterior, en nuestra época, vamos a decirle, ¿verdad? Y de séptimo, octavo y noveno, y de primero, segundo y tercer año, sí va a ser diferente, seguro, por una cuestión de edades, ¿verdad? Entonces, sí, por lo menos en la institución y lo que yo tengo conocimiento, sí van a haber diferencia entre los chiquitos y, y los más grandes, ¿verdad? De hecho, que al chico más Totalmente. chiquito le acompaña, por ejemplo, un adulto para bajarse en el colegio, ese adulto también va a tener que tomar las medidas y retirarse, o sea, cosas así, ¿no es cierto? O sea, las madres que se van a tomar mate a esperar para retirarle a los chicos a la salida ya no van a poder más retomar el mate, van a tener que venir sobre la hora y esperar tal vez en el auto, o sea, todas esas cosas se van a ir ajustando porque esa vida social que los mismos padres teníamos en torno a la institución educativa no se va a poder dar, ¿verdad? Tanto a la entrada como a la salida, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que la gran mayoría de las instituciones va a tener protocolos diferenciados. Categóricamente. Don Cristian, la cuestión de las cuotas ya me la respondió. Hasta el momento, entonces, no hay aumentos, casos excepcionales donde alguna modalidad o alguna institución va a requerir o va a disponer de algún, digamos, de algún método único de pago que me imagino va a ser un poco más elevado. Ahora, por otra parte, ¿tuvieron conversaciones con el ministro? ¿Les dejó alguna promesa de cómo se va a manejar este año lectivo? Realmente nosotros con el ministro de Educación como FEDAPAR
el último contacto que tuvimos, así vamos a decirle personalmente, fue allá por el mes de abril, cuando firmamos aquel convenio era una suerte de consenso para mantener las clases en la modalidad virtual, que participaron los representantes de los colegios también, de los colegios privados. Luego sí tuvimos contacto con él en los Atubasú, en las reuniones estas que se hacían con todos los gremios, y él participaba, ¿verdad? Y hoy en día nuestro contacto es realmente con el viceministro Cano, ¿verdad? Con el viceministro Cano nosotros nos reunimos la última vez hace 2 martes atrás en forma presencial, y tuvimos un par de reuniones virtuales, la última fue ayer, ¿verdad? Y hoy me invitaron a una reunión que es del viceministro con los colegios, pero me invitaron también a mí en representación de los padres, ¿verdad? Que es ahora dentro de un rato, en manera virtual. O sea, la respuesta, si tenemos contacto con el ministerio, es sí, pero no es directo con el ministro, es con el viceministro, que, o sea, es totalmente válido también, ¿verdad? O sea, respondiendo a tu pregunta, en honor a la pregunta, te digo con el ministro en forma directa no, pero con el ministerio sí. O sea, no es para que la gente empiece a decir, no, el ministro no lo atiende a los sanos. O sea, no va por ahí. Va directamente, que para responderte correctamente tengo que decir, el interlocutor del ministro en este momento es el viceministro Robert Cano. Con él no hay Pero bueno, por lo problema. menos vemos esa predisposición de parte de ellos. Con Robert Cano no hay ningún problema, el trato es cordial, inclusive si, yo soy muy crítico, muy de objetar, y él se banca, como se dice, no hay problema. Tenemos línea abierta por celular, por WhatsApp, tiene apertura, disentimos a veces. Pero bueno, hemos traído hasta acá la fiesta en paz, y bueno, o sea, se respetan las opiniones de ambos lados. O sea, realmente no podemos tener una queja sobre el ministerio ni sobre el desempeño del ministerio. Es más, en este tema del retorno a clases, yo siempre, eh, o sea, consulto en el chat donde están todos los presidentes, ¿verdad? Y realmente hay opiniones divididas, ¿verdad? Y se entiende porque toda la ciudadanía está dividida, estamos más o menos, justamente como dijo el ministro la otra vez, en el sector público tiene una inscripción de más o menos el 50% en virtual y el 50% en presencial. Y nosotros más o menos también tenemos lo mismo, y tiene que ver mucho con el nivel de infraestructura y de presupuesto de la institución educativa, porque hay instituciones educativas que son pequeñas pero que son costosas, entonces tienen infraestructura, ¿verdad? Y compañía. Entonces también estamos en un 50 y 50, pero yo personalmente siempre fui favorable al retorno a las clases, ¿verdad? Y siempre yo nombraba esto en el archivo azul, ¿verdad? Cuando nos reuníamos con los representantes del ministerio, ¿verdad? Y recuerdo cuando se presentó el protocolo del ministerio ya por noviembre, por ahí, me dice Robert Cano, por fin, Cristian, ¿verdad? Me dice. O sea, porque yo venía insistiendo desde junio del año pasado, y yo les decía, porque presentaron ya un plan piloto en junio, y les decía una cuestión lógica, ¿verdad? Que no sea que cuando tengamos que volver no estemos preparados como nos tuvimos preparados el día que tuvimos que dejar de ir a clases, porque el 10 de marzo no estábamos preparados, inclusive se quedaron los útiles de los chicos en los colegios, tardamos para recuperar porque después salió la prohibición total. No se animaban los directores por el tema de los protocolos a entregar, ¿verdad? Porque no estábamos preparados ninguno. Entonces yo decía, vamos a prepararnos, no importa cuándo vamos a volver, pero vamos a conversar sobre esto, ¿verdad? Y mucha gente no le gustaba lo que yo decía, ¿verdad? Inclusive cuando fue en noviembre que se habilitó para que vuelvan los terceros años para estas jornadas que se le llamaron jornadas de socialización, para una despedida simbólica del colegio y todo eso, un colega tuyo me dijo, ¿y a vos te parece que ahora que tenemos 60.000 casos, creo que en ese momento,
se habilitan las clases y con 2 casos se cerró todo. Y yo le dije, sí, a mí sí me parece, le digo, pero vos me estás llamando a hacer la entrevista a mí y me estás objetando. O sea, y bueno, si vos tenés tu opinión particular, genial, pero no discutan nada conmigo al aire, le digo. O sea, yo tengo mi forma de pensar. O sea, a ver, más allá, hay también una cuestión, ¿verdad? Los padres te dicen muchas veces en privado una cosa y en público es difícil tomar este tipo de posturas y de decir las cosas como son, ¿verdad? Nuestros hijos han pasado, ya están por cumplir 1 año, estar prácticamente encerrados. Si bien yo sé, como decía hoy, yo sé que hay reuniones de los chicos se juntan en la casa de compañeros, vienen otros compañeros, vienen los primos. O sea, no es que los chicos están cerrados en una burbuja ahora mismo, ¿verdad? Entonces, tampoco uno ve por qué no irían a clases con todas las medidas correspondientes y muchos están autorizando a los chicos que vayan de visita a la casa del compañerito, del primo, ¿verdad? O sea, yo creo que mientras nos visitan a los abuelos, el riesgo se va minimizando y realmente la carga emocional de las familias, el costo psicológico que se pagó y que se va a seguir pagando por el encierro del año pasado es grande, ¿verdad? O sea, Sí. se nota que los chicos tienen esa necesidad. Yo, por suerte, tengo ya solamente una hija en edad escolar de 15 años, los otros ya son mayores. Pero la gente que tiene chicos de primaria viven en un departamento y estar 8, 9, 10 meses sin contacto con sus pares, porque realmente el ser humano es gregario y por más que muchos me dicen a mí, no, pero está conmigo, yo soy su papá, está con la familia, está con su hermanito, genial, pero uno necesita el contacto con los pares, ¿verdad? Y el desarrollo de las habilidades sociales no se da con papá y mamá, el desarrollo de las habilidades sociales se da con los pares, el desarrollo del saber cómo relacionarse, cómo negociar, cómo afrontar situaciones, penal o gol, yo llevo mi pelota, o sea, esas situaciones se dan en la cotidianeidad, ¿verdad? Del tratar con los pares. O sea, si le quitamos todo eso, si solamente estamos bajo la pollera de mamá y el pantalón de papá, entonces se desarrolla un tipo de relación que no es la relación que va a encontrar el día de mañana en el mundo. O sea, acá no es una cuestión solamente de ir al colegio para aprender matemática, castellano, ciencias naturales. O sea, que hay una cuestión de aprender a relacionarme como persona en el mundo, relacionarme con mis padres y aprender a gestionar tanto mis problemas como las cosas que me van bien, como mis alegrías y mis tristezas con la gente igual a mí, dentro de las medidas sanitarias, lógicamente, porque no queremos enfermarnos todos, ¿verdad? O sea, pero esa es un poco la línea que seguimos algunos, si bien, como te digo, hay un nivel no de oposición, pero de opiniones diferentes. Y dentro también de la misma institución, nosotros hicimos en la institución encuestas y, por ejemplo, el tercer año quiere volver casi todo, ¿verdad? Los más grandes, los del último año. Casualmente encontramos que K5, primer grado y segundo grado, K5 vendría a ser el preescolar antiguo, ¿verdad? Nosotros tenemos como Kinder 5 porque la institución es bilingüe. Casualmente también quieren volver. Y dicen, no, porque yo considero que la lectoescritura, las bases que se dan de matemáticas, de castellano, de aprender a escribir, aprender a sumar, restar, multiplicar, no es lo mismo en mi casa, ¿verdad? Entonces quiero que el chico vaya, o sea, salieron niveles altísimos de gente que va a enviar a los chicos más chiquitos al colegio por este motivo, ¿verdad? Porque percibe de que va a aprender más en el colegio. Y a nosotros nos llamó la atención el hecho de que salga así la encuesta. K5, primero y segundo grado, esto es una institución, no estoy hablando de un universo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, o sea, fíjate que en lo más alto de la tabla, vamos a decirle, y en lo más bajo es donde a nosotros, por ejemplo, se nos dio el deseo de retorno, ¿no es cierto? Totalmente. Y también probablemente el que tiene hijos más chiquitos, los abuelos también son más jóvenes, ¿verdad? Entonces no tiene tanto, ¿verdad? Tanta enfermedad de base todavía en la familia. En mi caso sí, yo tengo padres de casi 80 años, entonces en mi caso sería distinto, ¿verdad? Porque yo tengo hijos mayores de 20, pero en la familia que recién empieza, capaz que el abuelo tiene 50,
55, entonces todavía no está tan comprometido, entonces los padres deciden de otra manera. Por eso hay que analizar un contexto mucho más grande que el mero hecho de hacer una campaña proselitista, yo a favor y yo en contra. O sea, no podemos decidir la educación de nuestros hijos basado en una cuestión como si fuera una puja de candidatos a un cargo político. O sea, tenemos que analizar muchas variables. Eso es categórico, categóricamente. Don Cristian, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, hay muchas preguntas que tengo que dejarlas en el tintero. Usted ya sabe cómo funciona esta cuestión de la televisión, el tiempo vale oro, pero queremos agradecerle por este espacio que nos brindó, conociendo un poco también de la percepción de cómo los padres se están preparando para este año, que va a ser un desafío también más allá de lo que representó 2020, 2021. Hay que ser mucho más cuidadosos también y, por supuesto, acatar todos los protocolos. Agradecerle por su tiempo, desearle muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Bueno, te agradezco también a vos por el espacio y como un mensaje final, va a depender de los padres, de cómo los padres le instruyamos a nuestros hijos, de cómo nosotros cumplamos con los horarios, le digamos de cumplir con los protocolos y todo eso para que el retorno sea un éxito también. Es así mismo, excelente mensaje, nos quedamos con eso. Un gran saludo, don Cristian. Hasta luego, gracias, saludos a vos también. Bien, con esto hacemos la pausa rápidamente. Nosotros a la vuelta tenemos todavía entrevistas de primer nivel para todos ustedes. Vamos a conversar con la recién nombrada ministra de la Senado. Va a estar compartiendo con nosotros en vivo y en directo la doctora Sudi Rolón, ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas. Hacemos la pausa, volvemos enseguida.